Hey, ¿qué pasa, cazadores de vampiros? Bienvenidos otra vez al canal. Hoy nos vamos a meter en una película que, sin exagerar, cambió el juego antes de que el juego siquiera supiera que iba a cambiar. Sí, estamos hablando de Blade, y si tú crees que todo empezó con los Vengadores, uff, te falta calle cinematográfica. Mira, te voy a ser honesto desde el principio. La primera vez que vi Blade, yo no sabía ni qué demonios estaba viendo. O sea, no era el típico superhéroe con traje brillante y chistes cada 5 segundos. Esto era oscuro, violento, raro y sinceramente cool de una forma que en los 90 no era tan común. Y ahí es donde empieza todo. La peli arranca con una escena que ya te pone incómodo. Hospital, caos, una mujer siendo llevada de urgencia y tú dices, ok, típico inicio dramático. Pero no, aquí hay algo más raro pasando. La mujer, Vanessa, está claramente mal, pero hay algo en la atmósfera, algo que no cuadra. Y boom, en medio del caos nace Eric Brooks, nuestro Blade. Y aquí es donde la película hace algo que me encanta. No te lo explica todo como si fueras tonto. Te deja piezas, te deja detalles. Como esa mano de la madre que no cae cuando debería. Ese pequeño momento que si pestañeas, te lo pierdes. Ese tipo de cosas son las que te hacen decir después, espera, esto estaba planeado desde el principio. Ahora, pausa rápida. Tengo que decir esto porque es clave. Blade no era así en los cómics originalmente. No era este tipo ultra badass, mitad vampiro, mitad humano, caminando bajo el sol como si nada. Eso vino después de la película. Sí, esta peli fue tan influyente que básicamente redefinió al personaje. O sea, imagínate crear una versión tan icónica que hasta los cómics dicen, ok, vamos a copiar esto. Eso no pasa todos los días. Y luego llegamos a esa escena. Tú sabes cuál, la discoteca. Bro, la primera vez que vi esto no estaba preparado. Una rave normal, gente bailando, música electrónica noventera, todo chill. Y de repente, sangre cayendo del techo como si fuera lluvia. Literalmente una lluvia de sangre. Y la gente feliz, bailando, como si fuera el mejor día de sus vidas. Ahí es donde la peli te dice, esto no es Twilight. Aquí los vampiros no son románticos, son depredadores. Y lo mejor de todo es que no parecen monstruos clásicos. No hay capas ridículas ni acentos extraños. Son gente normal. Podrían estar al lado tuyo en una fiesta, y eso, sinceramente, da más miedo que cualquier colmillo exagerado. Y justo cuando estás procesando todo ese caos, aparece él, Blade. Gafas de sol, de noche. Porque claro, ¿por qué no? Ese nivel de confianza solo lo tiene alguien que sabe que es el tipo más peligroso del lugar. Y aquí es donde yo personalmente me enganché, porque cuando Blade entra, no habla mucho, no hace discursos, simplemente actúa. Y hermano, qué manera de actuar. Empieza a repartir golpes como si estuviera en una película de artes marciales de Hong Kong. Y esto no es casualidad. Wesley Snipes literalmente quería traer ese estilo al cine occidental, y se nota. Cada movimiento tiene peso. Cada pelea se siente física, no como CGI barato. Y déjame decirte algo. Cuando un personaje puede eliminar a una habitación llena de enemigos y tú no dudas ni un segundo de que lo va a lograr, eso es presencia. Eso es construir bien a un protagonista. Pero tampoco todo es acción sin sentido. Hay pequeños detalles que enriquecen todo, como cuando deja a Queen clavado, quemándose. Hay un simbolismo ahí, aunque en este mundo los símbolos religiosos no funcionen como normalmente esperarías. Es como un guiño, una especie de sabemos lo que estás pensando. Y hablando de Queen, este tipo es literalmente la prueba de que en este universo nadie se va fácilmente. Aquí la muerte no siempre es el final, y eso añade tensión, porque no es solo mata al malo y listo. No, aquí los enemigos vuelven, aprenden, evolucionan. Después de ese caos inicial, la peli baja un poco el ritmo, pero no de forma aburrida. Más bien te empieza a mostrar el mundo. Y aquí es donde entra Karen, que básicamente representa al espectador. Ella no entiende nada, igual que nosotros. Y me encanta porque no la hacen inútil. Sí, está fuera de su elemento, pero también es inteligente. Cuestiona cosas, intenta entender, y eso hace que conectes con ella.
Y luego conocemos a Whistler. Bro, este tipo. Este personaje tiene una vibra de he visto demasiadas cosas en la vida. No necesita decir mucho. Su cara ya te cuenta una historia. Y cuando más adelante te enteras de lo que perdió, todo cobra sentido. Y aquí te suelto algo que me voló la cabeza cuando lo noté. El tipo sigue usando su anillo de casado. Es un detalle mínimo, pero dice todo. Ese tipo de detalles son los que separan una peli ok de una que realmente tiene alma. Y mientras todo esto pasa, en paralelo tenemos a Deacon Frost. Y uff, este personaje, mira, no es el típico villano silencioso y elegante. Este tipo es ambicioso, rebelde. Tiene esa energía de quiero más y no me importa romper las reglas. Y eso lo hace interesante. Porque mientras los vampiros puros están cómodos en las sombras, él quiere cambiar el sistema, quiere dominar, quiere evolucionar. Y aquí es donde la peli se pone inteligente sin ponerse pesada. Porque en el fondo, esto no es solo vampiros versus humanos, es tradición versus cambio, es élite versus outsider, es alguien que no encaja, tratando de reescribir las reglas. Y si lo piensas, Blade también es eso, también es un outsider, también está entre dos mundos, pero la diferencia es cómo cada uno responde a eso. Uno decide proteger, el otro, destruir. Y ahí es donde la historia realmente empieza a tomar forma. Vale, retomamos justo donde la cosa empieza a ponerse interesante de verdad. Porque después de ese arranque brutal, la peli hace algo que a mí personalmente me encanta. Te baja un poco la adrenalina, pero solo para meterte más profundo en el mundo. Y aquí es donde mucha gente se equivoca porque dicen, uff, esta parte es más lenta. No, no es lenta, es construcción. Y si no tienes esto, todo lo demás no pesa igual. Ahora, tenemos a Karen intentando procesar lo que demonios le acaba de pasar. Imagínate la situación. Eres doctora, tu vida es completamente normal, basada en ciencia, lógica, y de repente te atacan criaturas que beben sangre. Sobrevives por pura casualidad, y ahora estás metida en una guerra que ni sabías que existía. Es un cambio de realidad brutal. Y lo que me gusta es que la película no la convierte en la típica víctima que solo grita y corre. No. Karen observa, pregunta, conecta puntos. Hay una escena donde está analizando la sangre, intentando entender el virus vampírico. Y eso me encanta porque le da peso a su personaje. No está ahí solo para ser rescatada, está ahí para aportar. Y aquí es donde entra de nuevo Blade, pero en una faceta diferente. Ya no es solo el tipo que entra a repartir golpes. Aquí lo vemos más frío, más distante. Y ojo, esto no es porque sea cool, es porque el tipo está roto por dentro. Este no es un héroe feliz, este es alguien que vive con un propósito muy específico y bastante oscuro. Y aquí te digo algo personal. Siempre me han gustado más este tipo de protagonistas. Los que no están ahí para salvar el mundo por gloria o reconocimiento, sino porque es lo único que saben hacer. Blade no está buscando aplausos, ni siquiera parece interesado en ser visto como un héroe. Él simplemente hace el trabajo. Y en medio de todo esto, tenemos a Whistler, que empieza a actuar como ese puente entre Karen y Blade. Porque Blade no es precisamente el mejor comunicando emociones, o cualquier cosa en general. Y Whistler es el que traduce un poco todo ese mundo. Pero también empieza a soltarnos pequeñas pistas sobre el pasado. No te lo cuenta todo de golpe, pero lo suficiente para que entiendas que este tipo no siempre fue así, que hubo una vida antes, y que esa vida fue destruida. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque ya no es solo viejo gruñón con armas. Es alguien que perdió todo contra estos monstruos, y decidió dedicar lo que le quedaba a cazarlos. Y aquí es donde la película empieza a construir algo muy interesante, reglas. Porque sí, los vampiros aquí tienen sus propias reglas. No es solo les afecta el sol y ya. Hay jerarquías, hay política, hay historia. Y eso le da muchísimo más peso al conflicto. Tenemos este consejo de vampiros, los puros, que básicamente representan la vieja escuela. Tradición, control, mantener el equilibrio. Ellos no quieren caos, quieren seguir viviendo en las sombras, sin llamar demasiado la atención. Y luego está Deacon Frost, que es básicamente el tipo que llega a una reunión y dice, todo esto está obsoleto. Y bro,
Cada vez que aparece en pantalla hay tensión, porque sabes que este tipo no está jugando el mismo juego que los demás. Él quiere romper el tablero. Y hay una escena que me encanta, donde está traduciendo textos antiguos. Y aquí la peli se pone medio mística, pero de una forma que funciona, porque no es solo magia porque sí. Hay una historia detrás, una especie de mitología sobre el origen de los vampiros, sobre una entidad, algo más grande. Y esto es clave, porque eleva la amenaza. Ya no es solo vampiros malos, es algo más antiguo, más oscuro, más inevitable. Y mientras tanto, Blade sigue en su misión, pero empieza a haber más presión, más movimiento, más señales de que algo grande se está preparando. Y Karen, por su lado, empieza a involucrarse más. Ya no es solo una observadora, empieza a tomar decisiones, a ayudar activamente, y eso cambia su dinámica con Blade, porque al principio él la ve como una carga, como alguien que está en medio, pero poco a poco empieza a verla como alguien útil, como alguien que puede aportar, y eso, aunque no lo diga, se nota. Y aquí hay un detalle que me gusta mucho. Blade no cambia de personalidad de repente, no se vuelve más amable de la nada. No, los cambios son sutiles, pequeños, realistas, y eso hace que todo se sienta más auténtico. Ahora hablemos de algo que quizá no todo el mundo nota, el diseño del mundo. Los escenarios, los colores, la iluminación, todo tiene esta vibra industrial, fría, metálica. No hay nada cálido en este mundo. Incluso los espacios humanos tienen algo incómodo. Y eso refuerza la idea de que este universo está contaminado, que los vampiros no están solo escondidos, están integrados, están en todas partes. Y eso, sinceramente, da más miedo que cualquier susto barato. Y mientras todo esto se va armando, la tensión sigue subiendo poco a poco. No hay prisa, pero tampoco hay pausa real. Siempre hay algo moviéndose en segundo plano, y tú como espectador empiezas a sentirlo. Empiezas a darte cuenta de que esto no va a quedarse en peleas de callejón, que hay algo más grande en juego. Y cuando una peli logra eso sin gritarlo, cuando simplemente lo sientes, es cuando sabes que está bien hecha. Ahora sí, aquí es donde la película empieza a cambiar de marcha sin avisar, porque hasta ahora hemos estado entendiendo el mundo, conociendo las piezas, pero en este punto esas piezas empiezan a chocar entre sí. Y lo primero que tienes que notar es cómo cambia la energía de Blade. Antes era frío, calculado, ahora hay algo más. No es que pierda el control, pero empieza a sentirse más presionado, como si supiera que lo que viene no es otro trabajo más. Y todo esto se conecta directamente con Deacon Frost, porque Frost ya no está jugando a ser el rebelde molesto. Aquí ya empieza a moverse como alguien que tiene un plan real. Y eso es peligroso, porque cuando alguien así deja de improvisar, es cuando realmente se vuelve una amenaza seria. Hay una escena que siempre me llamó la atención, donde Frost está rodeado de su gente, y aunque técnicamente no es de sangre pura, tiene control, tiene presencia, y eso dice mucho, porque el respeto que recibe no viene de tradición, viene de poder. Y aquí es donde yo te lanzo una reflexión rápida. Muchas veces los villanos más interesantes no son los más fuertes, sino los que tienen más hambre. Y Frost tiene hambre de todo, poder, reconocimiento, cambio. Y claro, eso lo pone directamente en conflicto con el Consejo de Vampiros, que representa todo lo contrario, estabilidad, conservadurismo, control del caos. Y este choque ideológico es clave, porque le da profundidad a la historia. No es solo buenos contra malos, es visiones distintas del mundo. Pero mientras todo esto pasa en el lado de los vampiros, en el lado de Blade las cosas también se complican. Karen empieza a involucrarse más activamente, y hay algo que me gusta mucho. La dinámica entre ella y Blade se vuelve más natural. Ya no es solo desconfianza. Hay momentos pequeños donde se nota que empiezan a entenderse. No es amistad todavía, ni mucho menos, pero hay respeto. Y eso se construye bien, porque no es forzado. Ahora, hay una escena que quiero que imagines conmigo. Blade enfrentándose a otro vampiro infiltrado, alguien que parece humano, que se mueve entre humanos, y tú como espectador ya estás en modo paranoia, porque eso es lo que la peli logra en este punto, te hace desconfiar de todo,
Cualquiera puede ser un vampiro, cualquier lugar puede ser una trampa, y eso cambia completamente cómo percibes cada escena. Y aquí entra algo que me parece brillante. La película no necesita jumpscares baratos. La tensión viene de la idea de que el peligro está oculto, está mezclado con lo cotidiano, y eso es mucho más efectivo. Ahora, volviendo a Blade, hay un detalle que mucha gente pasa por alto, pero que a mí me parece clave: su relación con su propia naturaleza. Este tipo es mitad vampiro, tiene esa sed, esa oscuridad dentro, y aunque lo tiene controlado, sabes que está ahí. Y hay momentos donde eso se siente más fuerte, pequeños gestos, miradas, incluso cómo reacciona a la sangre. Y eso añade una capa más al personaje, porque no solo está luchando contra vampiros externos, también está luchando contra lo que lleva dentro. Y eso, sinceramente, lo hace mucho más interesante que el típico héroe perfecto. Mientras tanto, Frost sigue avanzando en su plan y empieza a meterse con cosas más grandes, más antiguas. Y aquí es donde la peli empieza a tocar ese lado más místico que mencionamos antes, pero ahora con más peso. No es solo información de fondo, es algo que claramente va a tener consecuencias, y tú lo sientes. Sabes que todo esto va a explotar en algún momento, y cuando una película logra que anticipes el caos, pero igual te mantenga enganchado, eso es mérito. Ahora, hablemos de una cosa que personalmente me encanta: el ritmo raro de esta peli. Porque no sigue una estructura típica de acción constante, no. Aquí hay momentos donde baja, respira, y luego de repente, ¡boom!, te lanza una escena intensa. Y eso hace que cada explosión de acción se sienta más fuerte. No te acostumbras, no se vuelve rutina, cada pelea importa. Y hablando de peleas, las coreografías siguen siendo top, nada de cortes rápidos para esconder movimientos. Aquí ves lo que está pasando, sientes los golpes. Y eso, especialmente hoy en día, se agradece muchísimo. Ahora, volviendo a la historia, hay un punto donde todo empieza a volverse más personal, porque ya no es solo detener a los vampiros. Empiezan a aparecer conexiones más profundas, revelaciones que cambian cómo ves todo lo anterior. Y aquí no voy a soltarte todo de golpe, porque este es el tipo de momento que la peli construye poco a poco. Pero si te digo esto, cuando empiezas a entender realmente de dónde viene Blade, todo adquiere otro significado. Sus decisiones, su odio, su forma de ver el mundo, todo. Y eso es algo que, en mi opinión, la película maneja bastante bien. No perfecto, pero sí con suficiente peso como para que te importe. Y mientras eso se va revelando, Frost sigue subiendo el nivel. Cada movimiento suyo es más agresivo, más arriesgado, y eso genera una sensación de cuenta regresiva, como si el tiempo se estuviera acabando, como si todos estuvieran caminando hacia algo inevitable, y tú, como espectador, ya estás dentro. Ya no estás viendo la peli de forma pasiva, estás esperando, anticipando, pensando, ok, ¿cuándo explota todo esto? Y créeme, va a explotar. Mira, hasta este punto la película ya te tiene agarrado, pero aquí es donde deja de ser solo cool y empieza a ser pesada. Y no en el mal sentido, sino en ese sentido de que ya no puedes simplemente disfrutar la acción sin pensar en lo que está pasando detrás. Porque todo empieza a volverse personal, y cuando digo personal, me refiero a Blade. Hay un cambio muy claro en cómo se mueve, en cómo mira, en cómo responde. Antes era puro control, pura precisión. Ahora hay momentos donde se siente la rabia. Y no es esa rabia exagerada de película, es algo más contenido, más peligroso, como si estuviera siempre a un paso de perder el control. Y aquí es donde entra uno de los elementos más fuertes de toda la historia, su origen. Porque durante buena parte de la peli, Blade es casi como una fuerza de la naturaleza. No necesitas saber demasiado de él para que funcione. Pero cuando empiezan a soltarte piezas sobre su pasado, todo cambia. Empiezas a entender que esto no es solo una misión, es una obsesión. Y no una obsesión cualquiera, es una que viene desde el momento en que nació. Y bro, cuando conectas eso, pega fuerte. Porque no eligió esta vida, literalmente nació en medio de ella. Y eso hace que su lucha tenga un peso completamente distinto. Ahora, mientras Blade está lidiando con todo esto internamente,
Del otro lado tenemos a Frost haciendo exactamente lo contrario, abrazando lo que es. Y aquí hay un contraste brutal. Blade lucha contra su naturaleza. Frost la celebra. Blade intenta contenerse. Frost quiere desatar todo. Y esa diferencia es lo que los convierte en enemigos inevitables. Pero ojo, porque la peli no hace a Frost un villano plano. Hay momentos donde incluso puedes entenderlo. No justificarlo, pero entenderlo. El tipo fue convertido. Nunca fue aceptado completamente. Siempre estuvo por debajo de los puros. Y ahora quiere cambiar eso. Quiere romper la jerarquía. Quiere demostrar que no necesita ser de sangre pura para estar arriba. Y si lo miras desde cierto ángulo, es casi una historia de alguien que quiere derribar un sistema elitista. El problema es cómo decide hacerlo, porque su solución es básicamente destruir todo. Y ahí es donde dices, ok, sí, entiendo tu punto, pero estás completamente loco. Ahora, hay una escena en esta parte que para mí marca un antes y un después en el tono de la película. Y es cuando la violencia deja de sentirse estilizada y empieza a sentirse más cruda. No es solo acción cool, hay consecuencias, hay dolor, hay pérdidas. Y eso afecta especialmente a Whistler, porque hasta ahora lo habíamos visto como ese tipo duro, casi indestructible emocionalmente. Pero aquí se rompe un poco esa imagen. Empiezas a ver que, por muy fuerte que sea, sigue siendo humano, y eso lo hace vulnerable. Y cuando un personaje así se vuelve vulnerable, tú lo sientes, porque sabes lo que significa. Sabes que en este tipo de historias nadie está realmente a salvo. Y aquí te soy sincero, esta parte siempre me pega un poco más de lo que esperaba la primera vez. Porque no lo ves venir del todo, o mejor dicho, sabes que algo malo va a pasar, pero no sabes cuándo ni cómo. Y cuando pasa, no hay tiempo para procesarlo. La peli no se detiene a darte un momento largo de tristeza, sigue, y eso lo hace más real, más incómodo, porque así es como pasan las cosas a veces. Ahora, volviendo a Karen, su papel también cambia bastante aquí. Ya no está aprendiendo, ya está dentro. Está tomando decisiones difíciles. Está enfrentando realidades que hace unas horas ni siquiera creía posibles. Y lo más interesante es cómo eso la transforma. No pierde su humanidad, pero se endurece. Y eso afecta su relación con Blade. Porque ahora ya no es solo la civil que necesita protección. Ahora es alguien que entiende el riesgo, alguien que elige quedarse. Y eso cambia cómo Blade la ve, aunque él nunca lo vaya a decir claramente. Y hablando de Blade, hay un momento clave aquí que si lo piensas bien define todo su arco. Un momento donde tiene que decidir entre seguir aferrado a su motivación original o soltarla. Y esto es profundo, porque durante toda su vida su misión ha sido impulsada por algo muy específico. Pero cuando esa base empieza a tambalearse, ¿qué le queda? ¿Quién es Blade sin esa razón? Y eso, aunque no se diga con palabras grandes, está ahí, se siente, y le añade una capa emocional que mucha gente no espera en una película como esta. Mientras tanto, Frost sigue escalando. Cada movimiento suyo es más directo, más agresivo. Ya no está escondiéndose tanto, ya no está jugando a largo plazo. Está empujando todo hacia ese punto final, y tú lo sabes. Se siente como una tormenta que ya está encima. Y todos los personajes, de una forma u otra, están siendo arrastrados hacia ella. Y aquí es donde la peli hace algo que me gusta mucho. No te da respiro. Incluso en los momentos más tranquilos, hay tensión. Hay algo en el ambiente que te dice que esto no va a terminar bien, y eso te mantiene enganchado. Porque ya no estás viendo solo por entretenimiento, estás viendo porque necesitas saber cómo termina esto. Y créeme, lo que viene sube el nivel bastante. Mira, todo lo que venía construyéndose, todo ese peso emocional, toda esa tensión, aquí empieza a explotar en forma de revelaciones. Y no son revelaciones pequeñas, son de esas que te obligan a replantearte lo que creías que sabías sobre el protagonista. Porque Blade, hasta ahora, ha sido este tipo definido por una sola cosa: venganza. Su vida gira alrededor de eso. Cada decisión, cada movimiento, cada noche sin dormir, todo apunta a lo mismo.
Pero entonces la película te mete ese giro, ese momento donde la verdad empieza a salir y no es lo que esperabas. Y bro, cuando se revela todo lo relacionado con su madre, aquí es donde yo tuve que parar un segundo la primera vez que la vi, porque no es solo un plot twist para sorprenderte, es algo que golpea directamente al corazón del personaje. Blade no solo pierde una motivación, pierde una parte de su identidad. Porque imagina esto, toda tu vida creyendo algo, construyéndote alrededor de eso, y de repente descubrir que no era tan simple, que hay más capas, que hay más dolor, y que de alguna forma estás conectado con aquello que más odias. Eso es duro, y la peli no lo trata con ligereza, no lo convierte en un momento melodramático exagerado, lo deja respirar, pero sin detener el ritmo, y eso lo hace más incómodo, más real. Ahora hablemos de la escena en sí, porque tiene una vibra rarísima, casi perturbadora. Hay una tensión emocional, pero también algo extraño, incómodo, como si todo estuviera fuera de lugar. Y creo que eso es intencional, porque Blade está enfrentando algo que no encaja en su mundo, algo que rompe completamente su lógica. Y tú, como espectador, lo sientes igual. No sabes cómo reaccionar, no sabes si sentir tristeza, rabia, rechazo, y esa confusión es exactamente lo que el personaje está viviendo. Y aquí es donde Wesley Snipes sinceramente se luce, porque no necesita grandes discursos, lo ves en la cara, en la forma en que se mueve, en cómo responde o cómo evita responder, y eso para mí vale más que cualquier monólogo dramático. Ahora, mientras Blade está lidiando con este golpe emocional, Frost está en su mejor momento, porque todo esto, en parte, es resultado de su plan. Y aquí es donde ves lo peligroso que es realmente. No solo porque sea fuerte o tenga seguidores, sino porque entiende a su enemigo, sabe dónde golpear, sabe cómo desestabilizarlo, y lo usa. Y eso lo convierte en un villano mucho más interesante, porque no está reaccionando, está controlando, y eso da miedo. Ahora, hay algo que me encanta de cómo la peli maneja este punto. No convierte a Blade en alguien débil. Sí, está afectado, sí, está en conflicto, pero no pierde quién es, no deja de ser peligroso, y eso es importante. Porque muchas historias caen en el error de romper al protagonista completamente para luego reconstruirlo. Aquí no. Aquí es más sutil, más interno, más realista dentro de lo que cabe. Mientras tanto, Karen sigue evolucionando. Y aquí ya se nota que está completamente comprometida con la causa. No hay vuelta atrás. Ya no está intentando volver a su vida normal. Esa vida ya no existe para ella. Y hay algo que me gusta mucho. Empieza a tomar más iniciativa. No espera a que Blade le diga qué hacer. Actúa, investiga, propone. Y eso la convierte en una pieza clave, no solo en apoyo, sino en la resolución del conflicto. Y eso, sinceramente, se agradece. Ahora, volviendo a la historia principal, todo empieza a moverse más rápido. Las piezas ya están en su lugar, las motivaciones están claras, y lo único que falta es el choque final. Pero antes de llegar ahí, la peli se toma un momento para profundizar un poco más en el conflicto interno de Blade. Y aquí es donde entra ese simbolismo que quizá no todo el mundo nota. Hay pequeños detalles visuales, como el tema de las raíces, de cortar conexiones, de rechazar su propia naturaleza. Y eso refuerza todo lo que está pasando emocionalmente. Porque Blade no solo está luchando contra vampiros, está luchando contra lo que representa ser uno, contra su origen, contra su historia. Y eso le da una dimensión mucho más profunda al personaje. Ahora, mientras él está en ese punto de quiebre, Frost está listo para dar el siguiente paso. Y aquí ya no hay dudas. El plan está en marcha. No hay vuelta atrás. Y tú lo sientes. Se siente como ese momento antes de una tormenta fuerte, donde todo está raro, demasiado quieto, y sabes que en cualquier segundo, todo va a explotar. Y cuando una película logra esa sensación, sin necesidad de exagerar, es porque ha hecho bien su trabajo. Y aquí, Blade lo está haciendo muy bien. En este punto, la película deja de construir y empieza a cobrar. Todo lo que se sembró antes, cada detalle,
cada relación, cada conflicto interno, aquí empieza a pasar factura. Y lo primero que se siente es el ritmo. Cambia, se acelera, pero no de forma caótica. Es como si todo el mundo dentro de la historia supiera que el tiempo se está acabando. Y Blade, uff, aquí ya no es solo el cazador frío que vimos al inicio. Aquí hay una mezcla peligrosa de enfoque y rabia, y eso lo hace aún más impredecible. Porque una cosa es un tipo controlado que sabe exactamente lo que hace, y otra muy distinta es alguien igual de capaz, pero con emociones hirviendo debajo de la superficie. Y eso se nota en cómo pelea, en cómo entra a los lugares, en cómo toma decisiones. Ya no hay tanta paciencia, ya no hay tanto cálculo, es más directo, más agresivo y honestamente, más aterrador. Porque ahora no solo está cazando vampiros, está descargando todo lo que lleva dentro. Ahora, mientras Blade entra en ese estado, Frost está en el punto opuesto, completamente enfocado. Ya no hay distracciones, ya no hay intentos de convencer a nadie. El plan está activo, y todo gira alrededor de llevarlo hasta el final. Y aquí es donde la peli se mete de lleno en ese rollo más ritualístico, más oscuro. Todo lo que antes parecía mito, ahora empieza a tomar forma real. Y bro, esto me encanta, porque no lo hacen como algo exagerado tipo fantasía épica. Lo mantienen sucio, industrial, casi como si fuera un ritual clandestino en un mundo moderno. Y eso lo hace más inquietante, porque no sientes que estás viendo algo lejano o imposible. Sientes que podría estar pasando en algún lugar escondido. Ahora, hay algo clave en esta parte, las decisiones. Todos los personajes empiezan a tomar decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Karen, por ejemplo, cruza una línea importante. Ya no está solo ayudando, está arriesgando todo. Y hay un momento donde claramente entiendes que, pase lo que pase, su vida ya cambió para siempre. Y eso pesa. Porque no es una heroína entrenada, es alguien normal que decidió quedarse. Y eso tiene mérito. Ahora, volviendo a Blade, hay un detalle que me gusta mucho en cómo manejan su conflicto interno aquí. No lo verbaliza, no se sienta a explicar lo que siente, pero lo ves, en silencios, en miradas, en cómo reacciona a ciertas cosas. Y eso, para mí, siempre es más efectivo, porque te obliga a involucrarte, a interpretar, a conectar, y eso hace que cuando actúa, cuando toma una decisión fuerte, se sienta más potente. Mientras tanto, Frost empieza a rodearse de todo lo que necesita para completar su plan. Y aquí es donde ves el alcance real de lo que está intentando hacer. Ya no es solo ambición personal, es algo que afecta a todo el mundo. Y eso eleva el stakes de forma brutal. Porque ya no estamos hablando de una pelea entre dos individuos, estamos hablando de un cambio total en el orden del mundo. Y eso ya es otra liga. Ahora, hay una escena en esta parte que para mí resume perfectamente el tono de la película en este punto. No es la más explosiva, no es la más violenta, pero tiene una tensión que te mantiene pegado, porque sabes que algo está a punto de pasar, y nadie en pantalla está completamente a salvo, y eso es algo que la peli ha construido muy bien hasta aquí. La sensación de que cualquier cosa puede salir mal, y generalmente sale mal. Ahora, hablando de salir mal, aquí es donde las consecuencias empiezan a pegar fuerte. Personajes que pensabas que tenían más recorrido, situaciones que parecían controladas, todo empieza a romperse. Y eso empuja aún más a Blade, porque cada pérdida, cada golpe, lo acerca más a ese límite. Y tú empiezas a preguntarte, ¿qué pasa si lo cruza? ¿Qué pasa si deja de contenerse? Y esa pregunta se queda ahí, flotando. Ahora, Karen también empieza a enfrentarse a decisiones difíciles en otro nivel. No solo de acción, sino morales. Porque este mundo no es blanco y negro, y hay momentos donde lo correcto no está tan claro. Y eso la obliga a crecer rápido, a adaptarse, a convertirse en alguien que probablemente nunca pensó que sería. Y eso está muy bien llevado. Mientras tanto, Frost sigue avanzando sin freno, y lo más inquietante es que está funcionando. Su plan no se está cayendo, no hay errores grandes,
todo va encajando, y eso genera una sensación de inevitabilidad, como si el final ya estuviera escrito. Y lo único que queda es ver cómo llegamos ahí. Y aquí es donde la peli realmente te atrapa. Porque ya no estás viendo solo por curiosidad, estás viendo porque necesitas saber si alguien puede detener esto. Si Blade puede detenerlo. O si, por una vez, el villano va a ganar. Mira, si hasta ahora sentías tensión, aquí ya se convierte en presión constante. No hay descanso real. Cada escena tiene esa vibra de algo va a salir mal. Y lo peor es que casi siempre pasa. Y Blade ya está en otro nivel. No es solo que esté más agresivo, es que ahora se siente como alguien que ya no tiene nada que perder. Y eso, en un personaje como él, es peligrosísimo. Porque cuando alguien tan capaz deja de preocuparse por las consecuencias, se vuelve imparable. Pero también inestable. Y eso es lo interesante. Porque no estás viendo a un héroe perfecto, estás viendo a alguien al borde. Y aquí es donde la peli hace algo que me parece muy inteligente. No glorifica ese estado. Sí, es impresionante verlo pelear, verlo arrasar con todo, pero también se siente el desgaste, se siente que esto le está pasando factura. Ahora, mientras Blade entra en ese modo casi destructivo, Frost está más cerca que nunca de lograr su objetivo. Y aquí es donde todo el tema del ritual empieza a tomar protagonismo total. Ya no es teoría, ya no es preparación, es ejecución. Y la atmósfera cambia completamente. Todo se vuelve más oscuro, más pesado, casi ceremonial. Y hay algo que me encanta, cómo mezclan lo antiguo con lo moderno. Porque no es un templo perdido en la nada, es un espacio que se siente industrial, frío, pero lo que está pasando dentro es ancestral. Y esa combinación crea una sensación rarísima, pero muy efectiva, como si el pasado y el presente chocaran en el peor momento posible. Ahora, hablemos de Karen, porque aquí también tiene momentos importantes. Ya no está siguiendo, está actuando, está tomando riesgos reales. Y hay un punto donde literalmente se convierte en una pieza clave para lo que viene. Y eso es algo que valoro mucho, porque no la dejan atrás en el clímax, la mantienen relevante, la hacen parte del conflicto, y eso suma muchísimo. Ahora, volviendo a Blade, hay algo que empieza a notarse más aquí, el desgaste físico. Porque sí, es fuerte, sí, es mitad vampiro, pero no es invencible. Y después de todo lo que ha pasado, eso empieza a notarse. Los golpes pesan más, las heridas importan más. Y eso hace que cada enfrentamiento tenga más tensión, porque ya no es garantía que vaya a salir limpio. Y eso sube el riesgo. Mientras tanto, Frost ya está en modo todo o nada. Y aquí es donde su personaje brilla de una forma diferente, porque ya no necesita demostrar nada, ya está ahí, ya tiene el control, y ahora solo quiere terminar lo que empezó, y eso lo hace más frío, más decidido, más peligroso. Y hay momentos donde incluso parece tranquilo, y eso da más miedo que cuando estaba gritando. Porque sabes que cuando alguien así se calma, es porque ya tiene todo bajo control. Ahora, hay una secuencia en esta parte que para mí es clave en términos de narrativa. No tanto por la acción, sino por lo que representa. Porque es el punto donde los personajes ya no pueden evitar el enfrentamiento, donde todas las rutas llevan al mismo lugar. Y eso crea una sensación de destino inevitable, como si todo lo que ha pasado hasta ahora solo estuviera empujándolos hacia ese momento. Y tú, como espectador, ya lo aceptas. Ya no estás esperando si va a pasar, estás esperando cómo va a pasar. Y eso cambia completamente la forma en que ves lo que queda de película. Ahora, algo que quiero destacar aquí es cómo la peli maneja el silencio. Porque en medio de tanto caos, hay momentos donde baja el ruido, donde deja espacio. Y esos momentos pesan, porque te dan tiempo de procesar, de sentir lo que está en juego. Y justo cuando te acomodas, ¡boom!, vuelve la intensidad. Y ese contraste es lo que hace que el clímax se sienta más fuerte. Ahora, Karen y Blade tienen también algunos intercambios importantes aquí. Y aunque no son largos, dicen mucho. Porque ya no hay necesidad de explicar cosas.
Ambos saben lo que está pasando, ambos saben lo que está en juego, y eso crea una conexión distinta, más silenciosa, más real, y eso me gusta mucho. Mientras tanto, Frost está listo. Todo está en su lugar. El ritual está preparado. Y lo único que falta es el último paso. Y aquí es donde la tensión llega a uno de sus picos más altos. Porque sabes que si ese paso se completa, ya no hay vuelta atrás. Y la pregunta ya no es solo si Blade puede detenerlo, es si llega a tiempo. Mira, si antes hablábamos de tensión, ahora ya estamos en modo no respires mucho porque te pierdes algo. Todo lo que venía acumulándose en las sombras finalmente empieza a salir a la superficie y se siente como si la historia estuviera acelerando hacia una pared. Pero tú no puedes apartar la mirada. Y Blade, uff, aquí ya no es solo un cazador, es casi una fuerza de inercia. Va hacia adelante porque no existe otra dirección posible. Y eso es lo que lo hace tan intenso en este tramo. No hay dudas visibles, pero sí hay peso. Mucho peso. Cada paso que da se siente definitivo. Cada mirada parece cargada con todo lo que ha perdido. Y aunque no lo diga, tú sabes que está al límite. Ahora, Frost entra completamente en su fase final de control. Y aquí es donde su personaje deja de ser villano ambicioso y se convierte en algo mucho más peligroso. Alguien que cree que ya ganó antes de que termine la partida. Y ese tipo de confianza es venenosa, porque lo cambia todo. Ya no actúa con precaución, ya no se esconde. Ahora dirige el caos como si fuera suyo. Y eso hace que el ambiente se vuelva todavía más inquietante. Porque cuando el villano empieza a moverse como si el resultado ya estuviera escrito, la incertidumbre se traslada al héroe. Y ahí es donde Blade empieza a cargar con todo el peso de ok, si esto falla, nadie más lo va a arreglar. Y eso no se dice en voz alta, pero se siente. Ahora, hay una cosa que esta parte hace muy bien, el ritmo del conflicto. No es solo acción continua, es como una escalada. Cada escena empuja un poco más lejos el límite, y entre esos momentos hay pausas cortas, pero no son descanso real, son respiraciones tensas antes del siguiente golpe. Y eso mantiene todo en un estado de alerta constante. Karen también entra en un punto clave aquí. Ya no está reaccionando, está decidiendo. Y eso cambia completamente su rol dentro de la historia, porque pasa de ser alguien que intenta entender el mundo, a alguien que ya está actuando dentro de él sin margen de duda. Y eso tiene consecuencias emocionales bastante fuertes si lo piensas. Porque ella ya cruzó la línea entre esto no es mi vida y esto es mi problema. Y no todo el mundo regresa de ese punto igual. Ahora, Blade y Frost empiezan a acercarse inevitablemente, y la película lo maneja casi como una cuenta regresiva invisible. No hay reloj en pantalla, pero tú lo sientes. Cada escena te dice, ya falta poco. Y eso hace que todo lo que ocurre tenga más peso. Incluso los momentos más pequeños, una mirada, un movimiento, un silencio, todo cuenta. Y aquí es donde me gusta mucho cómo la peli usa el entorno. No es solo fondo. El lugar donde ocurre todo este caos final se siente como parte del conflicto. Frío, industrial, casi ritualístico otra vez. Como si el espacio mismo estuviera preparado para lo que va a pasar. Y eso suma muchísimo a la atmósfera, porque no parece una pelea aleatoria, parece algo que estaba destinado a ocurrir ahí. Ahora, Blade empieza a moverse con una determinación más clara. Ya no está tanteando, ya no está evaluando demasiado, está ejecutando, y eso hace que su presencia se sienta más peligrosa que nunca. Porque cuando Blade deja de dudar, el nivel sube, y Frost también lo sabe. Por eso su estrategia cambia. Ya no es solo confrontación, es provocación, es control emocional, es intentar llevar a Blade al punto donde cometa un error. Y esa dinámica es lo que hace que este tramo sea tan interesante. No es solo pelea física, es una guerra de voluntad. ¿Quién se quiebra primero? ¿Quién se desvía? ¿Quién pierde el control? Y mientras eso se desarrolla, hay un sentimiento constante de que todo está conectado a un solo momento, un choque inevitable, y tú estás esperando ese choque desde hace rato. Pero la peli lo retrasa lo suficiente como para que cada segundo antes de él se sienta más pesado.
más importante, más tenso. Y eso es muy difícil de hacer bien, porque es fácil saturar. Pero aquí lo manejan con cierta precisión. Y cuando finalmente todo parece alinearse, cuando ya no hay más piezas por mover, la sensación es clara. Esto ya no es preparación. Esto es el inicio del final. Mira, hay un punto en cualquier película donde todo lo que era preparación deja de importar como concepto separado y se convierte en una sola cosa, consecuencias. Y este tramo de Blade es exactamente eso. Ya no hay tiempo para respirar como antes. Todo va más rápido, pero no porque la peli esté acelerando sin control, sino porque los personajes ya llegaron a ese punto donde no pueden retroceder ni aunque quisieran. Y Blade aquí está en su versión más peligrosa. No porque esté más fuerte necesariamente, sino porque está más decidido que nunca. Esa combinación de claridad absoluta con violencia contenida es lo que lo vuelve tan impredecible en este momento. No está pensando en planes alternativos, no está dudando, está ejecutando. Y eso, en un personaje como él, es casi aterrador, porque cuando alguien así deja de contenerse, el resultado nunca es suave. Mientras tanto, Frost ya está completamente en modo final. Y aquí es donde su ambición deja de sentirse como plan villano y empieza a sentirse como algo inevitable dentro de su lógica. Él ya no está probando ideas, está convencido de que está a punto de reescribir las reglas del mundo. Y lo más inquietante es que lo cree de verdad. No es teatro, no es manipulación vacía, es convicción total. Y ese tipo de personaje no se detiene fácilmente. Ahora, el ambiente en esta parte es clave. Todo se siente más cerrado, más denso, como si el mundo mismo estuviera reduciendo su espacio alrededor de los personajes. Ya no hay tanto espacio de exploración. Todo conduce hacia un punto central, y tú lo notas. Aunque la peli no te lo diga directamente, lo sientes en cómo están encuadradas las escenas, en cómo se mueven los personajes, en cómo el ritmo deja de desviarse hacia subtramas. Todo apunta a lo mismo, el enfrentamiento final. Karen también está completamente dentro del conflicto ahora, y su presencia aquí es más importante de lo que parece a simple vista. Ya no es observadora ni asistente improvisada. Es alguien que está tomando decisiones en tiempo real, dentro de una situación que ya está fuera de control. Y eso tiene peso. Porque su arco no es me adapto al mundo vampiro y ya. Es más incómodo. Es me metí en algo que no puedo desver. Y eso cambia la forma en que reacciona a todo lo que está pasando. Ahora, hay algo que me gusta mucho de esta parte. La película no intenta explicarte todo otra vez. Confía en que ya entiendes las reglas. Confía en que ya conoces el mundo. Y eso permite que el clímax fluya sin pausas innecesarias. Porque cuando una historia empieza a explicarse de nuevo en el peor momento, mata el ritmo. Aquí no pasa eso. Aquí todo avanza. Y eso se agradece. Blade empieza a moverse con una especie de foco absoluto. Ya no hay distracciones narrativas alrededor de él. Cada paso que da tiene un objetivo claro. Y eso hace que su presencia se sienta más pesada en pantalla. No necesita hablar mucho. No necesita justificar nada. Simplemente está ahí. Y eso ya cambia la energía de la escena. Frost, por su lado, también está completamente en su elemento ahora. Ya no es el tipo que intenta convencer o manipular. Es el que está a punto de ejecutar el resultado final de todo lo que ha estado construyendo. Y lo interesante es que no hay vuelta atrás para ninguno de los dos. No hay negociación. No hay salida limpia. Solo dirección hacia el choque. Y aquí la película hace algo muy inteligente. Empieza a reducir el mundo alrededor. Menos personajes en pantalla a la vez. Menos distracciones, más enfoque en el conflicto central. Es como si todo lo demás se estuviera apagando poco a poco para dejar solo a estos dos caminos colisionando. Y tú lo sientes venir, no como sorpresa, sino como inevitabilidad. Y eso es lo que hace que el clímax funcione tan bien. No te está sorprendiendo, te está llevando, te está empujando hacia el momento. Y cuando una película logra eso sin perderte en el camino, es porque ha hecho bien el trabajo previo. Ahora, también hay algo importante aquí a nivel emocional, porque aunque esto es acción y conflicto, también es el punto donde todo lo interno de Blade se empieza a condensar.
todo lo que ha vivido, todo lo que ha perdido, todo lo que ha reprimido. No se dice en voz alta, pero está presente en cada decisión. Y eso hace que el enfrentamiento que se aproxima no sea solo físico, es personal, es interno, es inevitable. Y cuando llegas a ese punto en una historia así, ya no estás viendo solo una pelea final, estás viendo una resolución de identidad. Este tramo de Blade es básicamente el momento donde la película deja de jugar a ser elegante con la tensión y simplemente suelta todo lo que tiene encima de la mesa. Y lo curioso es que, aunque sabes que va a pasar algo grande, la forma en la que ocurre sigue sintiéndose intensa. Blade entra en esta fase como si fuera un sistema en piloto automático, pero uno muy peligroso. No hay dudas visibles, no hay pausa emocional explícita, pero sí hay una sensación constante de que cada movimiento está cargado con todo lo anterior. No es solo acción, es acumulación. ¿Y Frost? Aquí ya está completamente desatado en su propio sentido. Ya no está operando dentro de límites humanos o incluso sociales. Está operando dentro de su propia lógica, una donde él ya cruzó el punto de retorno mental hace rato. Y eso lo hace especialmente impredecible, porque no está reaccionando como alguien que intenta sobrevivir. Está actuando como alguien que cree que está escribiendo el final. Y esa diferencia es clave, porque uno pelea para ganar, el otro pelea para completar algo. Y cuando esas dos mentalidades chocan, el resultado nunca es limpio. Ahora, lo interesante de esta parte es cómo la película empieza a cerrar puertas narrativas sin detenerse a explicarlas. Ya no hay expansión del mundo, no hay nuevas piezas entrando, es todo contracción hacia el conflicto central. Y eso cambia la energía de todo lo que ves. Cada escena se siente más directa, más inevitable, más enfocada. Blade avanza con una mezcla rara de precisión y urgencia. No es caótico, pero tampoco es frío como al inicio. Es como si cada acción estuviera impulsada por algo que ya no puede contener del todo. Y eso lo hace más humano en cierto sentido, porque aunque sigue siendo extremadamente capaz, ya no es inmutable, y eso se nota. Karen, por su parte, sigue siendo una presencia importante en el caos, pero ya no como acompañante. Es alguien que está dentro del problema de forma irreversible. Y eso hace que su forma de reaccionar cambie completamente. Ya no pregunta tanto, ya no duda tanto, actúa. Y ese cambio es importante, porque la película no la deja como espectadora del clímax, sino como parte activa del mismo. Ahora, Frost empieza a moverse hacia el punto final de su plan, y aquí es donde su presencia se vuelve más intensa de una forma diferente. Ya no necesita estar explicando nada a nadie, no está intentando convencer al mundo, está ejecutando, y eso lo vuelve más frío, pero también más desesperado en su propia lógica. Porque hay algo interesante en villanos como él. Cuando están convencidos de que están a punto de lograr algo grande, su comportamiento puede parecer tranquilo, pero en realidad está cargado de urgencia interna. Y eso se siente. Ahora, la película en este punto empieza a usar el espacio de forma más cerrada, más comprimida. Menos aire entre personajes, menos separación. Todo está más cerca. Y eso aumenta la presión. No hay escape visual, no hay pausa emocional, solo avance. Y Blade entra completamente en esa lógica también. Ya no está operando como cazador independiente. Está reaccionando a un sistema que está colapsando alrededor de él. Y eso cambia el tipo de energía que tiene en pantalla. Porque ahora no es solo yo controlo la situación. Es más bien, tengo que llegar antes de que esto se termine de romper. Y eso es diferente, mucho más urgente, mucho más inestable. Frost, mientras tanto, ya está prácticamente en el punto donde todo converge. Y lo interesante es que la película no lo trata como un momento grandilocuente lleno de discursos largos. Es más directo que eso. Es acción, es decisión, es consecuencia inmediata. Y eso ayuda a mantener el ritmo sin perder intensidad. Porque si se detuviera demasiado a explicar cosas en este punto, rompería el flujo. Y aquí el flujo es lo importante. Todo empuja hacia el mismo lugar. Y tú lo sientes como espectador, aunque no te lo digan explícitamente. Hay una sensación constante de esto ya no se puede detener.
Y cuando una película logra eso sin repetirse ni saturarte, está funcionando muy bien en su estructura. Blade, en este tramo, ya no es solo protagonista. Es prácticamente el eje de resolución del conflicto. Todo lo que pasa gira alrededor de su capacidad de llegar a tiempo, de resistir, de mantenerse enfocado cuando todo alrededor se está desmoronando. Y esa carga lo hace más interesante de ver en este punto que en cualquier otro. Porque ya no estás viendo solo habilidades, estás viendo resistencia narrativa. Y eso es lo que hace que el clímax funcione. En este punto de Blade, la sensación es bastante clara. Todo lo que venía tensándose ya no puede sostenerse más. Es como si la película hubiera estado aguantando la respiración durante varios minutos. Y ahora, por fin, todo empieza a soltarse, pero de la forma más violenta posible. Blade entra en esta fase con una energía distinta. Ya no es solo determinación fría, hay algo más físico en su presencia, como si cada movimiento tuviera el peso de todo lo anterior acumulado. No está improvisando, pero tampoco está operando con la calma inicial. Es más directo, más reactivo en algunos momentos, pero sin perder eficacia. Y eso es importante, porque en este tipo de clímax no necesitas un héroe perfecto, necesitas uno que aguante el caos. Escena que siempre me llamó la atención, donde Frost está rodeado de su gente, y aunque técnicamente no es de sangre pura, tiene control, tiene presencia, y eso dice mucho, porque el respeto que recibe no viene de tradición, viene de poder. Y aquí es donde yo te lanzo una reflexión rápida. Muchas veces los villanos más interesantes no son los más fuertes, sino los que tienen más hambre. Y Frost tiene hambre de todo: poder, reconocimiento, cambio. Y claro, eso lo pone directamente en conflicto con el Consejo de Vampiros, que representa todo lo contrario: estabilidad, conservadurismo, control del caos. Y este choque ideológico es clave, porque le da profundidad a la historia. No es solo buenos contra malos, es visiones distintas del mundo. Pero mientras todo esto pasa en el lado de los vampiros, en el lado de Blade las cosas también se complican. Karen empieza a involucrarse más activamente, y hay algo que me gusta mucho. La dinámica entre ella y Blade se vuelve más natural. Ya no es solo desconfianza. Hay momentos pequeños donde se nota que empiezan a entenderse. No es amistad todavía, ni mucho menos, pero hay respeto. Y eso se construye bien, porque no es forzado. Ahora, hay una escena que quiero que imagines conmigo. Blade enfrentándose a otro vampiro infiltrado. Alguien que parece humano, que se mueve entre humanos. Y tú como espectador ya estás en modo paranoia. Porque eso es lo que la peli logra en este punto. Te hace desconfiar de todo. Cualquiera puede ser un vampiro. Cualquier lugar puede ser una trampa. Y eso cambia completamente cómo percibes cada escena. Y aquí entra algo que me parece brillante. La película no necesita jumpscares baratos. La tensión viene de la idea de que el peligro está oculto, está mezclado con lo cotidiano, y eso es mucho más efectivo. Ahora, volviendo a Blade, hay un detalle que mucha gente pasa por alto, pero que a mí me parece clave: su relación con su propia naturaleza. Este tipo es mitad vampiro, tiene esa sed, esa oscuridad dentro, y aunque lo tiene controlado, sabes que está ahí, y hay momentos donde eso se siente más fuerte. Pequeños gestos, miradas, incluso cómo reacciona a la sangre. Y eso añade una capa más al personaje, porque no solo está luchando contra vampiros externos, también está luchando contra lo que lleva dentro. Y eso, sinceramente, lo hace mucho más interesante que el típico héroe perfecto. Mientras tanto, Frost sigue avanzando en su plan y empieza a meterse con cosas más grandes, más antiguas. Y aquí es donde la peli empieza a tocar ese lado más místico que mencionamos antes, pero ahora con más peso. No es solo información de fondo, es algo que claramente va a tener consecuencias, y tú lo sientes. Sabes que todo esto va a explotar en algún momento, y cuando una película logra que anticipes el caos, pero igual te mantenga enganchado, eso es mérito. Ahora, hablemos de una cosa que personalmente me encanta: el ritmo raro de esta peli. Porque no sigue una estructura típica de acción constante. No, aquí hay momentos donde baja, respira
y luego de repente, ¡boom!, te lanza una escena intensa. Y eso hace que cada explosión de acción se sienta más fuerte. No te acostumbras, no se vuelve rutina, cada pelea importa. Y hablando de peleas, las coreografías siguen siendo top, nada de cortes rápidos para esconder movimientos. Aquí ves lo que está pasando, sientes los golpes. Y eso, especialmente hoy en día, se agradece muchísimo. Ahora, volviendo a la historia, hay un punto donde todo empieza a volverse más personal, porque ya no es solo detener a los vampiros. Empiezan a aparecer conexiones más profundas, revelaciones que cambian cómo ves todo lo anterior. Y aquí no voy a soltarte todo de golpe, porque este es el tipo de momento que la peli construye poco a poco. Pero si te digo esto, cuando empiezas a entender realmente de dónde viene Blade, todo adquiere otro significado. Sus decisiones, su odio, su forma de ver el mundo, todo. Y eso es algo que, en mi opinión, la película maneja bastante bien. No perfecto, pero sí con suficiente peso como para que te importe. Y mientras eso se va revelando, Frost sigue subiendo el nivel. Cada movimiento suyo es más agresivo, más arriesgado. Y eso genera una sensación de cuenta regresiva, como si el tiempo se estuviera acabando, como si todos estuvieran caminando hacia algo inevitable. Y tú, como espectador, ya estás dentro. Ya no estás viendo la peli de forma pasiva, estás esperando, anticipando, pensando, ok, ¿cuándo explota todo esto? Y créeme, va a explotar. Mira, hasta este punto la película ya te tiene agarrado, pero aquí es donde deja de ser solo cool y empieza a ser pesada. Y no en el mal sentido, sino en ese sentido de que ya no puedes simplemente disfrutar la acción sin pensar en lo que está pasando detrás. Porque todo empieza a volverse personal, y cuando digo personal me refiero a Blade. Hay un cambio muy claro en cómo se mueve, en cómo mira, en cómo responde. Antes era puro control, pura precisión. Ahora hay momentos donde se siente la rabia. Y no es esa rabia exagerada de película, es algo más contenido, más peligroso, como si estuviera siempre a un paso de perder el control. Y aquí es donde entra uno de los elementos más fuertes de toda la historia, su origen. Porque durante buena parte de la peli, Blade es casi como una fuerza de la naturaleza. No necesitas saber demasiado de él para que funcione, pero cuando empiezan a soltarte piezas sobre su pasado, todo cambia. Empiezas a entender que esto no es solo una misión, es una obsesión. Y no una obsesión cualquiera, es una que viene desde el momento en que nació. Y bro, cuando conectas eso, pega fuerte. Porque no eligió esta vida, literalmente nació en medio de ella. Y eso hace que su lucha tenga un peso completamente distinto. Ahora, mientras Blade está lidiando con todo esto internamente, del otro lado tenemos a Frost haciendo exactamente lo contrario, abrazando lo que es. Y aquí hay un contraste brutal. Blade lucha contra su naturaleza, Frost la celebra. Blade intenta contenerse, Frost quiere desatar todo. Y esa diferencia es lo que los convierte en enemigos inevitables. Pero ojo, porque la peli no hace a Frost un villano plano. Hay momentos donde incluso puedes entenderlo. No justificarlo, pero entenderlo. El tipo fue convertido. Nunca fue aceptado completamente. Siempre estuvo por debajo de los puros. Y ahora quiere cambiar eso. Quiere romper la jerarquía. Quiere demostrar que no necesita ser de sangre pura para estar arriba. Y si lo miras desde cierto ángulo, es casi una historia de alguien que quiere derribar un sistema elitista. El problema es cómo decide hacerlo, porque su solución es básicamente destruir todo. Y ahí es donde dices, ok, sí, entiendo tu punto, pero estás completamente loco. Ahora, hay una escena en esta parte que para mí marca un antes y un después en el tono de la película. Y es cuando la violencia deja de sentirse estilizada y empieza a sentirse más cruda. No es solo acción cool, hay consecuencias, hay dolor, hay pérdidas. Y eso afecta especialmente a Whistler, porque hasta ahora lo habíamos visto como ese tipo duro, casi indestructible emocionalmente. Pero aquí se rompe un poco esa imagen. Empiezas a ver que, por muy fuerte que sea, sigue siendo humano, y eso lo hace vulnerable. Y cuando un personaje así se vuelve vulnerable, tú lo sientes, porque sabes lo que significa.
Sabes que en este tipo de historias nadie está realmente a salvo. Y aquí te soy sincero, esta parte siempre me pega un poco más de lo que esperaba la primera vez. Porque no lo ves venir del todo, o mejor dicho, sabes que algo malo va a pasar, pero no sabes cuándo ni cómo. Y cuando pasa, no hay tiempo para procesarlo. La peli no se detiene a darte un momento largo de tristeza, sigue, y eso lo hace más real, más incómodo, porque así es como pasan las cosas a veces. Ahora, volviendo a Karen, su papel también cambia bastante aquí. Ya no está aprendiendo, ya está dentro. Está tomando decisiones difíciles. Está enfrentando realidades que hace unas horas ni siquiera creía posibles. Y lo más interesante es cómo eso la transforma. No pierde su humanidad, pero se endurece. Y eso afecta su relación con Blade. Porque ahora ya no es solo la civil que necesita protección. Ahora es alguien que entiende el riesgo, alguien que elige quedarse. Y eso cambia cómo Blade la ve, aunque él nunca lo vaya a decir claramente. Y hablando de Blade, hay un momento clave aquí que si lo piensas bien define todo su arco. Un momento donde tiene que decidir entre seguir aferrado a su motivación original o soltarla. Y esto es profundo, porque durante toda su vida su misión ha sido impulsada por algo muy específico. Pero cuando esa base empieza a tambalearse, ¿qué le queda? ¿Quién es Blade sin esa razón? Y eso, aunque no se diga con palabras grandes, está ahí, se siente, y le añade una capa emocional que mucha gente no espera en una película como esta. Mientras tanto, Frost sigue escalando. Cada movimiento suyo es más directo, más agresivo. Ya no está escondiéndose tanto, ya no está jugando a largo plazo. Está empujando todo hacia ese punto final, y tú lo sabes. Se siente como una tormenta que ya está encima. Y todos los personajes, de una forma u otra, están siendo arrastrados hacia ella. Y aquí es donde la peli hace algo que me gusta mucho. No te da respiro. Incluso en los momentos más tranquilos, hay tensión. Hay algo en el ambiente que te dice que esto no va a terminar bien. Y eso te mantiene enganchado. Porque ya no estás viendo solo por entretenimiento. Estás viendo porque necesitas saber cómo termina esto. Y créeme, lo que viene sube el nivel bastante. Mira, todo lo que venía construyéndose, todo ese peso emocional, toda esa tensión, aquí empieza a explotar en forma de revelaciones. Y no son revelaciones pequeñas, son de esas que te obligan a replantearte lo que creías que sabías sobre el protagonista. Porque Blade, hasta ahora, ha sido este tipo definido por una sola cosa: venganza. Su vida gira alrededor de eso. Cada decisión, cada movimiento, cada noche sin dormir, todo apunta a lo mismo. Pero entonces la película te mete ese giro, ese momento donde la verdad empieza a salir, y no es lo que esperabas. Y bro, cuando se revela todo lo relacionado con su madre, aquí es donde yo tuve que parar un segundo la primera vez que la vi, porque no es solo un plot twist para sorprenderte, es algo que golpea directamente al corazón del personaje. Blade no solo pierde una motivación, pierde una parte de su identidad. Porque imagina esto, toda tu vida creyendo algo, construyéndote alrededor de eso, y de repente descubrir que no era tan simple, que hay más capas, que hay más dolor, y que de alguna forma estás conectado con aquello que más odias. Eso es duro, y la peli no lo trata con ligereza, no lo convierte en un momento melodramático exagerado, lo deja respirar, pero sin detener el ritmo, y eso lo hace más incómodo, más real. Ahora hablemos de la escena en sí, porque tiene una vibra rarísima, casi perturbadora. Hay una tensión emocional, pero también algo extraño, incómodo, como si todo estuviera fuera de lugar. Y creo que eso es intencional, porque Blade está enfrentando algo que no encaja en su mundo, algo que rompe completamente su lógica. Y tú, como espectador, lo sientes igual. No sabes cómo reaccionar, no sabes si sentir tristeza, rabia, rechazo, y esa confusión es exactamente lo que el personaje está viviendo. Y aquí es donde Wesley Snipes sinceramente se luce, porque no necesita grandes discursos, lo ves en la cara.
en la forma en que se mueve, en cómo responde o cómo evita responder. Y eso para mí vale más que cualquier monólogo dramático. Ahora, mientras Blade está lidiando con este golpe emocional, Frost está en su mejor momento, porque todo esto, en parte, es resultado de su plan. Y aquí es donde ves lo peligroso que es realmente. No solo porque sea fuerte o tenga seguidores, sino porque entiende a su enemigo, sabe dónde golpear, sabe cómo desestabilizarlo, y lo usa. Y eso lo convierte en un villano mucho más interesante, porque no está reaccionando, está controlando, y eso da miedo. Ahora, hay algo que me encanta de cómo la peli maneja este punto. No convierte a Blade en alguien débil. Sí, está afectado, sí, está en conflicto, pero no pierde quién es, no deja de ser peligroso, y eso es importante. Porque muchas historias caen en el error de romper al protagonista completamente para luego reconstruirlo. Aquí no. Aquí es más sutil, más interno, más realista dentro de lo que cabe. Mientras tanto, Karen sigue evolucionando. Y aquí ya se nota que está completamente comprometida con la causa. No hay vuelta atrás. Ya no está intentando volver a su vida normal. Esa vida ya no existe para ella. Y hay algo que me gusta mucho. Empieza a tomar más iniciativa. No espera a que Blade le diga qué hacer. Actúa, investiga, propone. Y eso la convierte en una pieza clave, no solo en apoyo, sino en la resolución del conflicto. Y eso, sinceramente, se agradece. Ahora, volviendo a la historia principal, todo empieza a moverse más rápido. Las piezas ya están en su lugar. Las motivaciones están claras. Y lo único que falta es el choque final. Pero antes de llegar ahí, la peli se toma un momento para profundizar un poco más en el conflicto interno de Blade. Y aquí es donde entra ese simbolismo que quizá no todo el mundo nota. Hay pequeños detalles visuales, como el tema de las raíces, de cortar conexiones, de rechazar su propia naturaleza. Y eso refuerza todo lo que está pasando emocionalmente. Porque Blade no solo está luchando contra vampiros, está luchando contra lo que representa ser uno, contra su origen, contra su historia. Y eso le da una dimensión mucho más profunda al personaje. Ahora, mientras él está en ese punto de quiebre, Frost está listo para dar el siguiente paso. Y aquí ya no hay dudas. El plan está en marcha. No hay vuelta atrás. Y tú lo sientes. Se siente como ese momento antes de una tormenta fuerte, donde todo está raro, demasiado quieto, y sabes que en cualquier segundo, todo va a explotar. Y cuando una película logra esa sensación, sin necesidad de exagerar, es porque ha hecho bien su trabajo. Y aquí, Blade lo está haciendo muy bien. En este punto, la película deja de construir y empieza a cobrar. Todo lo que se sembró antes, cada detalle, cada relación, cada conflicto interno, aquí empieza a pasar factura. Y lo primero que se siente es el ritmo. Cambia, se acelera, pero no de forma caótica. Es como si todo el mundo dentro de la historia supiera que el tiempo se está acabando. Y Blade, uff. Aquí ya no es solo el cazador frío que vimos al inicio. Aquí hay una mezcla peligrosa de enfoque y rabia. Y eso lo hace aún más impredecible. Porque una cosa es un tipo controlado que sabe exactamente lo que hace. Y otra muy distinta es alguien igual de capaz, pero con emociones hirviendo debajo de la superficie. Y eso se nota en cómo pelea, en cómo entra a los lugares, en cómo toma decisiones. Ya no hay tanta paciencia, ya no hay tanto cálculo, es más directo, más agresivo y honestamente, más aterrador. Porque ahora no solo está cazando vampiros, está descargando todo lo que lleva dentro. Ahora, mientras Blade entra en ese estado, Frost está en el punto opuesto, completamente enfocado. Ya no hay distracciones, ya no hay intentos de convencer a nadie. El plan está activo, y todo gira alrededor de llevarlo hasta el final. Y aquí es donde la peli se mete de lleno en ese rollo más ritualístico, más oscuro. Todo lo que antes parecía mito, ahora empieza a tomar forma real. Y bro, esto me encanta, porque no lo hacen como algo exagerado tipo fantasía épica. Lo mantienen sucio, industrial, casi como si fuera un ritual clandestino en un mundo moderno. Y eso lo hace más inquietante,
Porque no sientes que estás viendo algo lejano o imposible. Sientes que podría estar pasando en algún lugar escondido. Ahora, hay algo clave en esta parte, las decisiones. Todos los personajes empiezan a tomar decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Karen, por ejemplo, cruza una línea importante. Ya no está solo ayudando, está arriesgando todo. Y hay un momento donde claramente entiendes que, pase lo que pase, su vida ya cambió para siempre. Y eso pesa. Porque no es una heroína entrenada, es alguien normal que decidió quedarse. Y eso tiene mérito. Ahora, volviendo a Blade, hay un detalle que me gusta mucho en cómo manejan su conflicto interno aquí. No lo verbaliza, no se sienta a explicar lo que siente, pero lo ves, en silencios, en miradas, en cómo reacciona a ciertas cosas. Y eso, para mí, siempre es más efectivo, porque te obliga a involucrarte, a interpretar, a conectar, y eso hace que cuando actúa, cuando toma una decisión fuerte, se sienta más potente. Mientras tanto, Frost empieza a rodearse de todo lo que necesita para completar su plan. Y aquí es donde ves el alcance real de lo que está intentando hacer. Ya no es solo ambición personal, es algo que afecta a todo el mundo. Y eso eleva el stakes de forma brutal. Porque ya no estamos hablando de una pelea entre dos individuos, estamos hablando de un cambio total en el orden del mundo. Y eso ya es otra liga. Ahora, hay una escena en esta parte que para mí resume perfectamente el tono de la película en este punto. No es la más explosiva, no es la más violenta, pero tiene una tensión que te mantiene pegado, porque sabes que algo está a punto de pasar, y nadie en pantalla está completamente a salvo, y eso es algo que la peli ha construido muy bien hasta aquí. La sensación de que cualquier cosa puede salir mal, y generalmente sale mal. Ahora, hablando de salir mal, aquí es donde las consecuencias empiezan a pegar fuerte. Personajes que pensabas que tenían más recorrido, situaciones que parecían controladas, todo empieza a romperse. Y eso empuja aún más a Blade, porque cada pérdida, cada golpe, lo acerca más a ese límite. Y tú empiezas a preguntarte, ¿qué pasa si lo cruza? ¿Qué pasa si deja de contenerse? Y esa pregunta se queda ahí, flotando. Ahora, Karen también empieza a enfrentarse a decisiones difíciles en otro nivel, no solo de acción, sino morales. Porque este mundo no es blanco y negro, y hay momentos donde lo correcto no está tan claro, y eso la obliga a crecer rápido, a adaptarse, a convertirse en alguien que probablemente nunca pensó que sería, y eso está muy bien llevado. Mientras tanto, Frost sigue avanzando sin freno, y lo más inquietante es que está funcionando. Su plan no se está cayendo, no hay errores grandes, todo va encajando, y eso genera una sensación de inevitabilidad, como si el final ya estuviera escrito. Y lo único que queda es ver cómo llegamos ahí. Y aquí es donde la peli realmente te atrapa. Porque ya no estás viendo solo por curiosidad, estás viendo porque necesitas saber si alguien puede detener esto. Si Blade puede detenerlo. O si, por una vez, el villano va a ganar. Mira, si hasta ahora sentías tensión, aquí ya se convierte en presión constante. No hay descanso real. Cada escena tiene esa vibra de algo va a salir mal. Y lo peor es que casi siempre pasa. Y Blade ya está en otro nivel. No es solo que esté más agresivo, es que ahora se siente como alguien que ya no tiene nada que perder. Y eso, en un personaje como él, es peligrosísimo. Porque cuando alguien tan capaz deja de preocuparse por las consecuencias, se vuelve imparable. Pero también inestable. Y eso es lo interesante. Porque no estás viendo a un héroe perfecto, estás viendo a alguien al borde. Y aquí es donde la peli hace algo que me parece muy inteligente. No glorifica ese estado. Sí, es impresionante verlo pelear, verlo arrasar con todo, pero también se siente el desgaste, se siente que esto le está pasando factura. Ahora, mientras Blade entra en ese modo casi destructivo, Frost está más cerca que nunca de lograr su objetivo. Y aquí es donde todo el tema del ritual empieza a tomar protagonismo total. Ya no es teoría,
Ya no es preparación, es ejecución. Y la atmósfera cambia completamente. Todo se vuelve más oscuro, más pesado, casi ceremonial. Y hay algo que me encanta, cómo mezclan lo antiguo con lo moderno. Porque no es un templo perdido en la nada, es un espacio que se siente industrial, frío, pero lo que está pasando dentro es ancestral. Y esa combinación crea una sensación rarísima, pero muy efectiva, como si el pasado y el presente chocaran en el peor momento posible. Ahora, hablemos de Karen, porque aquí también tiene momentos importantes. Ya no está siguiendo, está actuando, está tomando riesgos reales. Y hay un punto donde literalmente se convierte en una pieza clave para lo que viene. Y eso es algo que valoro mucho, porque no la dejan atrás en el clímax, la mantienen relevante, la hacen parte del conflicto, y eso suma muchísimo. Ahora, volviendo a Blade, hay algo que empieza a notarse más aquí, el desgaste físico. Porque sí, es fuerte, sí, es mitad vampiro, pero no es invencible. Y después de todo lo que ha pasado, eso empieza a notarse. Los golpes pesan más, las heridas importan más. Y eso hace que cada enfrentamiento tenga más tensión, porque ya no es garantía que vaya a salir limpio, y eso sube el riesgo. Mientras tanto, Frost ya está en modo todo o nada. Y aquí es donde su personaje brilla de una forma diferente, porque ya no necesita demostrar nada, ya está ahí, ya tiene el control, y ahora solo quiere terminar lo que empezó, y eso lo hace más frío, más decidido, más peligroso. Y hay momentos donde incluso parece tranquilo, y eso da más miedo que cuando estaba gritando. Porque sabes que cuando alguien así se calma, es porque ya tiene todo bajo control. Ahora, hay una secuencia en esta parte que para mí es clave en términos de narrativa. No tanto por la acción, sino por lo que representa. Porque es el punto donde los personajes ya no pueden evitar el enfrentamiento, donde todas las rutas llevan al mismo lugar. Y eso crea una sensación de destino inevitable, como si todo lo que ha pasado hasta ahora solo estuviera empujándolos hacia ese momento. Y tú, como espectador, ya lo aceptas. Ya no estás esperando si va a pasar, estás esperando cómo va a pasar. Y eso cambia completamente la forma en que ves lo que queda de película. Ahora, algo que quiero destacar aquí es cómo la peli maneja el silencio. Porque en medio de tanto caos, hay momentos donde baja el ruido, donde deja espacio. Y esos momentos pesan, porque te dan tiempo de procesar, de sentir lo que está en juego. Y justo cuando te acomodas, ¡boom!, vuelve la intensidad. Y ese contraste es lo que hace que el clímax se sienta más fuerte. Ahora, Karen y Blade tienen también algunos intercambios importantes aquí. Y aunque no son largos, dicen mucho. Porque ya no hay necesidad de explicar cosas. Ambos saben lo que está pasando. Ambos saben lo que está en juego. Y eso crea una conexión distinta, más silenciosa, más real. Y eso me gusta mucho. Mientras tanto, Frost está listo. Todo está en su lugar. El ritual está preparado. Y lo único que falta es el último paso. Y aquí es donde la tensión llega a uno de sus picos más altos. Porque sabes que si ese paso se completa, ya no hay vuelta atrás. Y la pregunta ya no es solo si Blade puede detenerlo, es si llega a tiempo. Mira, si antes hablábamos de tensión, ahora ya estamos en modo no respires mucho porque te pierdes algo. Todo lo que venía acumulándose en las sombras finalmente empieza a salir a la superficie y se siente como si la historia estuviera acelerando hacia una pared, pero tú no puedes apartar la mirada. Y Blade, uff, aquí ya no es solo un cazador, es casi una fuerza de inercia. Va hacia adelante porque no existe otra dirección posible. Y eso es lo que lo hace tan intenso en este tramo. No hay dudas visibles, pero sí hay peso, mucho peso. Cada paso que da se siente definitivo. Cada mirada parece cargada con todo lo que ha perdido. Y aunque no lo diga, tú sabes que está al límite. Ahora, Frost entra completamente en su fase final de control. Y aquí es donde su personaje deja de ser villano ambicioso y se convierte en algo mucho más peligroso. Alguien que cree que ya ganó antes de que termine la partida. Y ese tipo de confianza es venenosa, porque lo cambia todo.
Ya no actúa con precaución, ya no se esconde, ahora dirige el caos como si fuera suyo. Y eso hace que el ambiente se vuelva todavía más inquietante, porque cuando el villano empieza a moverse como si el resultado ya estuviera escrito, la incertidumbre se traslada al héroe. Y ahí es donde Blade empieza a cargar con todo el peso de, ok, si esto falla, nadie más lo va a arreglar. Y eso no se dice en voz alta, pero se siente. Ahora, hay una cosa que esta parte hace muy bien, el ritmo del conflicto. No es solo acción continua, es como una escalada. Cada escena empuja un poco más lejos el límite, y entre esos momentos hay pausas cortas, pero no son descanso real, son respiraciones tensas antes del siguiente golpe, y eso mantiene todo en un estado de alerta constante. Karen también entra en un punto clave aquí. Ya no está reaccionando, está decidiendo. Y eso cambia completamente su rol dentro de la historia, porque pasa de ser alguien que intenta entender el mundo, a alguien que ya está actuando dentro de él sin margen de duda. Y eso tiene consecuencias emocionales bastante fuertes si lo piensas, porque ella ya cruzó la línea entre esto no es mi vida y esto es mi problema. Y no todo el mundo regresa de ese punto igual. Ahora, Blade y Frost empiezan a acercarse inevitablemente, y la película lo maneja casi como una cuenta regresiva invisible. No hay reloj en pantalla, pero tú lo sientes. Cada escena te dice, ya falta poco. Y eso hace que todo lo que ocurre tenga más peso. Incluso los momentos más pequeños, una mirada, un movimiento, un silencio, todo cuenta. Y aquí es donde me gusta mucho cómo la peli usa el entorno. No es solo fondo. El lugar donde ocurre todo este caos final se siente como parte del conflicto. Frío, industrial, casi ritualístico otra vez. Como si el espacio mismo estuviera preparado para lo que va a pasar. Y eso suma muchísimo a la atmósfera, porque no parece una pelea aleatoria, parece algo que estaba destinado a ocurrir ahí. Ahora, Blade empieza a moverse con una determinación más clara. Ya no está tanteando, ya no está evaluando demasiado, está ejecutando. Y eso hace que su presencia se sienta más peligrosa que nunca. Porque cuando Blade deja de dudar, el nivel sube. Y Frost también lo sabe. Por eso su estrategia cambia. Ya no es solo confrontación, es provocación, es control emocional, es intentar llevar a Blade al punto